Bien, estamos en compañía de Reinaldo Pared Pérez, aspirante a ser candidato presidencial del PLD. Está con nosotros, qué gusto tenerle por acá. El placer es mío, Luisín, Freddy. Bienvenido. Oscar, Buenos estar días. aquí en esta vieja casa nuestra y con amigos de años como son ustedes. Así es, doctor. Una radiografía de su actividad y cómo marchan los trabajos y un poco de toda esta carpintería política que usted está haciendo día a día para conseguir que pueda ser favorecido en un modelo muy particular que van a ser varios candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. En una primera fase, nosotros hicimos un recorrido prácticamente por todo el país, donde se producían encuentros de manera fundamental con la dirigencia y los compañeros de cada municipio y de cada localidad. En esta segunda fase no hemos dejado de sostener esos encuentros, pero también hemos hecho encuentros sectoriales muy exitosos. El domingo antepasado, por ejemplo, hicimos una gran asamblea nacional con comunitarios de alrededor de 30 provincias. Después hicimos otras con el sector salud, hicimos otra con el sector cultural. El sábado pasado hicimos una con el sector deportivo y la última fue el domingo con el sector juventud, que está aquí el compañero Alejandro Amable Montaz, quien dirige el sector juventud de nosotros. Es decir, hemos coordinado o combinado, para utilizar una mejor expresión, no solamente los encuentros y asambleas con dirigentes y militantes del partido, sino también con estos encuentros sectoriales que son muy importantes. ¿Eso incluye el sector externo? ¿Usted tiene alguna También. plataforma? ¿Cómo ha manejado eso del sector externo tomando en cuenta que es unas primarias abiertas? El primer encuentro fue con el sector externo, hará cuestión de un mes y medio, y nosotros tenemos dirigiendo al sector externo a una persona, a un compañero experimentado, con experiencia en el sector externo, como es Armando García. Armando García es quien coordina el sector externo, y yo te puedo hablar de alrededor de 300 movimientos que integran el sector externo nuestro, que ha sido muy dinámico y muy pujante. Reinaldo, evidentemente, Luisín refería a la particularidad del proceso que se está viviendo ahora en el PLD, particularmente en la tendencia, la corriente del presidente Medina. Hay un acuerdo, creo que lo ha confirmado en otras oportunidades, de 8 precandidatos, de una serie de encuestas que definirían cuál sería en torno al cual se unificarían todos. A partir de realidades que se están viendo y que incluso usted ha tomado, digamos, iniciativas claras en hablar con seriedad sobre inventos, sobre caprichos, sobre cosas que han surgido últimamente. Pero más que eso, ¿cómo hay una desproporción en el uso de recursos, en el uso de recursos en la campaña? ¿Cómo hay candidaturas que son normales, moderadas, como la suya o la de los demás, y otras, particularmente una, que está mostrando una musculatura financiera que es desproporcional? A partir de esa realidad, ¿es posible esa unidad que se planteó? ¿Es posible que haya realmente una capacidad del presidente Medina de unificar en torno a un candidato, al que sea, a toda su corriente? Bueno, ese es el acuerdo existente. Inclusive la última reunión que sostuvimos fue el viernes de la semana pasada, en la casa de José Ramón Peralta. Participamos todos, los 8. Pero fue tensa, me dicen. Bueno, yo dije varias cosas que se produjeron. Yo en esa mañana denuncié una campaña sucia en mi contra, que empezó el mismo día en la tarde con un montaje vulgar. ¿Y salió de ahí, de ese mismo grupo? Yo no sé, yo lo manifesté, y en la misma tarde... Todavía no había salido una foto donde no hicieron un montaje a usted con el personaje este que está en Correcto. Yo lo dije en la mañana, y en la tarde se estaba comprobando eso que yo había denunciado en esa reunión con los precandidatos. Usted dijo que sabía de dónde procedía. Bueno, a mí me habían informado que sectores vinculados al precandidato Gonzalo Castillo, no lo acusé a él directamente porque no tengo elementos de juicio para acusarlo, pero salió eso. Se decía que se iba a decir que yo había comprado toda ¿cómo se llama? La banca de Juancito, un hombre que ni juega como yo. Y otras cosas más que lamentablemente, quien me conoce a mí sabe que yo no utilizo la política como negocio.
La política ha sido mi vida y sobre todo mi militancia y mi dirigencia en el PLD, que en el próximo mes de noviembre van a ser 44 años de 62 que tengo. Y ahí hay una trayectoria y una historia de vida dedicada al Partido de la Liberación Dominicana, que yo creo que eso es lo que debe ponderarse al momento en que llegue el 6 de octubre para escoger el candidato presidencial por el Partido de la El problema es que el candidato parecería que se va a escoger entre el 2 y el 5 No, porque... de septiembre. Sí, porque ese es el acuerdo que existe entre los 8 precandidatos que seguimos al presidente de la República, de que se celebren alrededor de 5 encuestas. No son 3. No, eran 3 originalmente. Van a ser Se 5. aumentaron a 5 y el trabajo de campo se hará en la primera semana de septiembre. A partir de ese nivel de tensión, por ejemplo, usted ha sido, como usted siempre, claro. No, soy directo y sincero. ¿Cómo es posible esa unidad, por ejemplo, digamos, si se dieran una circunstancia que fuera Gonzalo el que saliera adelante de las encuestas? Bueno, hasta ahora ese es el acuerdo. Ciertamente la inclusión de él ha producido cierto desequilibrio. ¿En qué sentido? Que se venía, como ha señalado Oscar. Desequilibrio financiero. Claro. Pero se nota. Claro, se nota. Y en la publicidad. La publicidad, la inversión en todo. Así ha sido. No puede taparse con un dedo. Así ha sido, Luisín. Pero nosotros seguimos adelante, como ha sido siempre nuestra militancia. Bueno, yo quiero aprovechar ese término de que fue muy tenso la reunión el viernes entre compañeros. En un momento al yo hacer la denuncia. ¿Comenzó así o fue en el medio y cómo terminó? No, terminó bien, se aclararon las cosas, pero yo sí, como no me guardo nada, lo denuncié en ese escenario, lo que era la información que tenía de varias fuentes, de una campaña negativa y sucia en mi contra. ¿Usted entiende, digamos, que el presidente Medina, a partir de permitir esta situación, tendría alguna inclinación por una persona favorita de él? No, entiendo que no. Él ha sido muy claro y muy preciso cuando se ha reunido con nosotros y él ha sostenido el criterio de que el que salga electo, él contará con el respaldo de él. El escenario después del 6 de octubre, ¿usted ve un Partido de la Liberación Dominicana unido de cara al proceso electoral o parecería que las fricciones entre los grupos va a profundizar heridas? No hay de otra, Oscar, no hay de otra. Yo he dicho en múltiples ocasiones, y lo voy a repetir en este momento, que si algo ha demostrado la dirección política del PLD es que es una dirección muy experimentada, muy sensata y muy prudente. Y si hay algo también que ha redundado en beneficios del PLD, ha sido la cohesión y la unidad. Si este partido no va cohesionado ni unido a las elecciones del año próximo, que se prepare para allá la oposición. No importa quién sea el candidato. No importa quién sea el candidato. La cohesión y la unidad ha sido la clave del triunfo, o de los triunfos, que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. El problema, doctor, es que no solamente una candidatura, son 4.000 a nivel nacional, donde se expresan las confrontaciones de tendencia en todos los municipios y parajes del país, con una dirección política que luce con muy poca autoridad. El poquito de autoridad que le quedaba se acabó de ir el 16 de agosto con la elección de la Cámara de Diputados. Un comité político que no se reúne. ¿Quién va a arbitrar esto? Yo lo que sí te puedo decir una cosa, Oscar. De los precandidatos oficiales del PLD, si hay uno que garantiza la unidad de la oposición, ¿en quién te estaba hablando? Toda la experiencia vivida, mi condición de secretario general y el rol que hemos jugado a lo interno y externo del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué hacia afuera se ve otra situación? Porque usted hoy, y es válido lo que usted está diciendo, y le veo sirviendo de enlace y de todo esto, ¿usted ha conversado esto con el, por ejemplo, presidente Danilo Medina? ¿El qué? La unidad y la cohesión gane quien gane. Sí, el presidente. Y con Leonel Fernández. También. Yo tengo excelentes relaciones con ambos. La he mantenido. Y no solamente con ambos, con toda la dirigencia en sentido general. Siempre he tenido excelentes relaciones y con la militancia. Porque, Luisín, son casi 44 años de militancia, donde yo soy uno de los pocos dirigentes que por lo regular en cada localidad conoce a los compañeros y compañeras, o por su nombre o por su apodo. Reinaldo, ¿cuáles son los 3 ejes fundamentales de su propuesta de nación? Son 6. 6. Son 6.
grandes temas sin que lo mismo implique una exclusión de otros que pudieran agregarse. Empleo, educación, salud, agropecuaria, seguridad y transparencia y tecnología. ¿Cómo haría con el empleo, que es el primero? ¿Qué fórmula buscaría usted para esto? El empleo dirigido de manera fundamental a la juventud, que es el segmento de la población más afectado. Entonces esto yo lo combinaría con el aspecto de educación en la dirección de estimular, de incentivar el establecimiento y el estudio de carreras técnico-vocacionales. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que aquel egresado de una escuela técnica vocacional se coloca con mucho mayor facilidad en el mercado laboral que aquel que ha cursado una profesión tradicional como abogado, médico o ingeniero civil. En días pasados, en una conversación sostenida con Rafael Ovalle, el director del Infotec, me decía que alrededor del 83% que egresa del Infotec se coloca en el mercado laboral. Igualmente te puedo decir, cuando Víctor Hugo de Lance era el rector del Instituto Tecnológico de San Luis, que el 60% del egresado se colocaba y el otro 40% emprendía labores de emprendimiento. Igual el ITLA. Entonces, sí, y el ITLA también. Entonces yo entiendo que una manera de enfocarse en disminuir el desempleo en la República Dominicana y de manera fundamental a la juventud es estimular el estudio de carreras técnico-vocacionales. ¿El segundo eje? Ese está la educación. Ya me referí en alguna parte de este tema, mejorar la calidad del docente, del profesor. Porque mejorando la calidad del docente, mejora el producto que sale de las escuelas. De las escuelas. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando yo daba clase en la universidad, en la UAS, y tenía siempre algunos encuentros con los estudiantes, yo por cada 3 faltas de ortografía, quitaba un punto en los exámenes, y los estudiantes me decían, pero profesor, esto no es una clase de gramática, ni de lenguaje, ni de idioma. Y yo le decía, ustedes tienen razón, pero si hay algo que debe tener un abogado, es el buen uso de la palabra oral y escrita. Entonces ahí lo comprendían. Pero muy tolerante. Era muy tolerante. Muy tolerante. No, por cada 3... Pero cuando debe quemar el curso. No, por cada falta 15 puntos y por 3 quemar el curso. Por cada 3 faltas. Entonces... es un abogado. La seguridad, pero no solamente limitada a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana sería parte. Yo incluyo además la seguridad nacional, que tiende a confundirse con seguridad ciudadana, y no son la misma cosa, pero seguridad nacional enfocándome de manera fundamental en la frontera. La seguridad vial, porque no sé si ustedes sabían o tenían conocimiento, que de acuerdo con estadística se producen más muertes por accidentes de tránsito desde el 14 hasta la fecha que por seguridad ciudadana, Y la seguridad jurídica, que es vital y es esencial para los fines de que estimular la inversión en la República Dominicana, sea nacional o extranjera. ¿Y la frontera? Cuando hablaba de seguridad nacional, enfocándome en la frontera, porque la frontera es un trasiego de todo. ¿A qué usted atribuye que el PLD tiene tantos años en el poder y hay deficiencias en esa materia que usted muy bien está señalando que sería una prioridad suya? Porque Leonel, Danilo, que han sido los dos presidentes que ha tenido el PLD, partiendo de su enfoque y de su visión, privilegian uno que otro sector, y yo creo que la seguridad nacional debe enfocarse con reforzar la vigilancia fronteriza, en el más amplio sentido de la palabra. También está el asunto de estimular un ejercicio transparente de la función pública, los asuntos tecnológicos, porque yo creo en eso, y así se haría. Yo quiero, esas últimas 2 partes que usted ha mencionado, doctor. Vamos primero a la seguridad, luego a la transparencia. Porque son 2 aspectos que si a la población en sentido general se le hace una encuesta, son de las cosas que más cuestionan del PLD. No solamente la falta de seguridad, el desorden. Son gobiernos que, es verdad, el país ha crecido, pero siempre se atribuye al desorden, al caos, a cosas que no tienen control. Y, por otro lado, a la corrupción. Son cosas que se relacionan, la gente relaciona en sentido general, con justicia o no, con los gobiernos del PLD. ¿Qué usted plantea en su discurso y en lo que se irá a solucionar si llega a la presidencia de la República para separarse de eso que la gente asocia a los gobiernos del PLD? Bueno, voluntad no me falta, ni carácter tampoco.
para enfrentar a lo mal hecho en caso de eso el presidente de la República. Lo digo con determinación porque además creo en eso. Lamentablemente, en los gobiernos del PLD se ha aposentado una percepción en gran parte de la población dominicana de que hemos sido gobiernos corruptos, y en verdad no ha sido así. Por la comisión de 2 o 3 compañeros que han sido funcionarios públicos que ya han hecho lo indebido, no quiere ello decir que en sentido general los funcionarios que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana son corruptos. Es todo lo contrario. Han sido funcionarios eficientes y que han actuado de manera correcta. Pero yo entiendo que a mi voluntad y carácter no me faltaría para aquel que haga lo mal hecho, someterlo. Reinaldo, ayer oía a la diputada Karen Ricardo quejarse amargamente porque en el PLD no se respetan los resultados de las encuestas a partir de una experiencia que tuvo ella en Santo Domingo Este. Y decía que sobre esa encuesta que se van a hacer para los precandidatos presidenciales, ella tenía duda de que no se produjera un desacuerdo al final. Mira, en el caso de Karen, lo que hubo fue en aquella ocasión que hubo una diferencia muy estrecha, un margen muy estrecho entre ella y creo que Alfredo Martínez. Y la comisión acordó realizar otra encuesta a los fines de definir con más claridad quién debía ser el candidato a la alcaldía por el municipio de Santo Domingo Oeste. Yo creo que no habrá mayores inconvenientes en cuanto respecta a las encuestas que serán celebradas para escoger al precandidato por parte del sector del presidente de la República. Hay un acuerdo y yo entiendo que los 8 que hemos suscrito ese acuerdo vamos a observar y a respetar ese acuerdo. Usted dijo con muchísima razón la pasada semana que Leonel Fernández no es cualquier candidato. Así es. Ha sido 3 veces presidente de la República y que es un hombre con un liderazgo y un arraigo en la sociedad que es incuestionable. Y repito, tiene usted mucha razón cuando lo plantea. A ese candidato que no es cualquiera, ¿hay tiempo de ganar una primaria en 3 semanas? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Sobre todo si el precandidato soy yo. Y escúcheme que hablen en primera persona. Porque de lo que estamos aspirando, quien más se asemeja en cuanto a militancia se refiere y de dirección es quien les habla con respecto a Leonel. Y como yo señalaba, Leonel no es cualquier precandidato. Óyeme, el hecho de usted haber sido 3 veces presidente de la República ya de por sí le da un aval considerable, pero no insuperable. Y yo entiendo que quienes más posibilidades tiene de vencer a Leonel es Reinaldo. En el más amplio sentido. Eso es a lo interno, a lo externo, acordándose que es unas primarias abiertas. No, son interno y externo, Luisín, porque son primarias abiertas, las que se van a celebrar el 6 de octubre bajo la fiscalización y supervisión de la Junta Central. ¿Usted en algún momento ha hecho referencia a lo que es su trayectoria en el PLD? Así es. Que comenzó tanto en el partido, donde ha sido secretario general. Yo he sido todo en el PLD. Ha sido todo en el PLD y ha llegado a las posiciones también electivas. O sea, usted siempre ha tenido. Yo no he sido designado ni nombrado. Las posiciones electivas me las he ganado. ¿Qué han sido? Electivas. ¿Regidor? Regidor 2 veces. Empecé en el 86 como regidor, continué como regidor en el 90. En ese periodo, cuando Corporán fue síndico, yo fui el vocero los 4 años. En el 96, cuando ganamos las elecciones, el presidente Leonel designa a Danilo Medina como secretario de Estado de la Presidencia. Danilo en ese momento era diputado, pero estaba a mitad del periodo. A mí se me escoge para completar el periodo por Danilo. Cumplo los 2 años. En el 98 repito como diputado, 98-2002. Y desde el 2006 soy el senador de la ciudad capital, del Distrito Nacional. Si solamente he desempeñado funciones públicas electivas hacia lo externo. Y presidente del Senado durante... Y de la Asamblea Nacional. 12 años. Sí, de los 14, 12 años. Juramenté a Leonel en el 8, juramenté a Danilo en el 12, juramenté a Danilo en el 16, pero a mí me van a juramentar el año que viene, en el 20. Y otra cosa, como tú señalabas, Oscar, yo entré en un círculo de estudio en el año 1975, con apenas 19 años de edad. En el 77 ya era miembro de un comité de base. En el 78 era secretario general de un comité de base. En el 80, miembro de una dirección intermedia.
En el 81, secretario general de esa dirección intermedia del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos. Luego paso a varias secretarías donde fui vicesecretario. En el 94 haciendo al Comité Central, en el 99 haciendo al Comité Político. Y desde el 2001 soy el secretario general. Que me puso en eso fue Danilo. Yo no estaba en eso. Me puso eso. Igualmente te puedo decir que también hice una carrera electoral. Yo empecé como delegado ante una mesa electoral en el año 1978, en el Colegio de La Salle, donde el único voto que sacó el PLD en esa mesa fue el mío. Porque sacamos 18.000 votos en esas elecciones, que perdimos el reconocimiento. En el 82 y en el 86 fui supervisor electoral. En el 90 fui delegado suplente en la Junta Electoral del Distrito Nacional. El 94, para las elecciones del 94, delegado titular en la Junta Electoral del Distrito Nacional. Y del 94 hasta el 2001, el delegado político ante la Junta Central Electoral, que también ahí sustituía a Danilo, porque Danilo era el delegado en esa... Doctor, pero toda esa hoja de vida de mérito, sin duda usted lo tiene, usted ha hecho gala de ella y con razón. Sin embargo, mucha gente diría eso no va de la mano con la sangre nueva que el presidente Medina dijo que debería fluir. ¿Por qué tú dices eso? Digo yo, mucha gente pudiera pensarlo, yo no lo digo yo. Hay gente que pudiera pensarlo. Yo sería por Reinaldo una sangre nueva, porque Reinaldo tiene demasiado tiempo en esto. Yo sería sangre vieja en caso de que volviera a aspirar a senador. Pero soy sangre nueva porque es la primera vez que estoy aspirando a la presidencia de la República, Oscar. Es ahí en la aspiración a ese cargo donde se necesita de la sangre nueva, pero con experiencia. Una experiencia dilatada como ha sido la nuestra. Y yo entiendo que así será si Dios quiere. La parte de la corriente, porque siempre vamos a caer ahí, porque aquí hay un tema en septiembre. Septiembre es el domingo que viene. La semana que viene, las otras encuestas. Ya comienza este tema. ¿Qué hacer para conseguir? Ahora usted señala que son 5. ¿Ya están escogidas esas 5 encuestas? Sí. ¿Quién va a arbitrar eso? ¿Quién es el que...? Eso no es con la Junta. Eso ¿Quién de ustedes... ¿Interviene el presidente Medina en esto? ¿Quién es el coordinador de esto? No, nosotros escogimos una subcomisión que la coordina Temo, el compañero Temito Cremontá, y están Radamés Segura y Francisco Domínguez Brito. Ellos han estado, con la autorización de los demás, han estado contactando y reuniéndose con los representantes de esas firmas encuestadoras, y nosotros confiamos en ellos. Escúcheme la información, porque siempre se dice, ¿quién la paga? Porque dice que el que la paga siempre tiene... Los precandidatos. Van a hacer un fondo prorrateo. Un prorrateo. ¿Cuáles son las firmas? Deberían cobrarle más a uno que a otro. Está la Galu. Está la Galu. Está Mbenca. Está la Greenberg. Y hay 2 más que yo no me recuerdo ahora preciso, pero de manera fundamental están esas. Originalmente se había seleccionado la Malpen, la antigua Penanchoen, pero ellos tienen una exclusividad con otra compañía y por eso no pudieron participar de la misma. Pero son 5 firmas encuestadas. No, la novedad es que son 5 y no 3, o sea que de ahí debe salir un promedio. Se adicionaron 2 más, eran 3. ¿Cuándo se anuncia ese resultado? ¿Cuándo se tiene? Se acordó que el trabajo de campo se va a hacer los días 2, 3 y 4. De septiembre. Que es la semana que viene. Sí. Lunes, martes y miércoles. Y a fines de esa semana que viene, entonces se darían a conocer los resultados. Ese es el acuerdo a que hemos arribado los 8 precandidatos. Su coordinador general de campaña, el senador Charlie Mariotti, decía que él no está de acuerdo en que el presidente Medina se involucre directamente en la campaña electoral. ¿Usted comparte ese criterio? La experiencia que tiene Danilo en materia electoral y en materia de campaña, no creo que la tenga otro compañero dirigente o militante en el PLD. Y eso será de mucha valía para el que resulte ser candidato presidencial. Yo creo que ahí es que han fallado la gente de Leonel, que no le han dado la trascendencia requerida al presidente de la República. El presidente es vital. Su incidencia y su intervención. Para que pueda salir airoso ese que resulte ser el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. La intervención y la incidencia, lo insisto y lo repito, de Danilo Medina es vital para que ese candidato se alce con el triunfo en las elecciones de la Licenciado, perdón, don Freddy. Café, le invitamos. Sí, un cafecito. Santo Domingo y luego usted va con su pregunta ahí.
Licenciado, Adelante, señor. eventualmente en los mentideros políticos se está colocando un tema que usted pudiera confirmarlo o negarlo, de que se está logrando un acercamiento entre la corriente del PLD de Danilo con la corriente del PRM de Luis Abinader, tendente a unificar las elecciones municipales con las nacionales. Y habilitar a Danilo a una reforma constitucional. Eso no se ha descartado. Pero se ha avanzado. ¿Qué no se ha descartado? El que se produzca una reforma constitucional a los fines y propósitos de fusionar de nuevo las elecciones, de habilitar al presidente de la República, de excluir al Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y habría otro punto. Pero fusionar las sí, ya lo dije. Ya lo dije. Esos 3 puntos. Eso no ha sido dejado de lado. Eso se mantiene. ¿Para este año? Pudiera ser. Yo estoy de acuerdo. Antes de 6 de octubre. Pues sería muy rápido. Lleva eso al paso, Freddy. ¿Y quién no estaría de acuerdo en el PLD con eso? No sé qué piensan los legisladores que siguen al presidente del partido, pero yo creo que es importante. Yo reconozco que cometimos un error con separar las elecciones en el año 2010. Yo fui quien dirigí esa reforma constitucional. Los debates. Todos los debates. Y yo entiendo que lo más le convendría al país, que coincide, por cierto, con unas declaraciones que da en el día de hoy el presidente del CONEC, el licenciado Pedro Borache, Sí. de que sean fusionadas y unificadas de nuevo las elecciones. ¿El PRM está de acuerdo con eso? Tengo entendido que sí. ¿El PRD? Tengo entendido que sí. ¿El Partido Reformista? Tengo entendido que Entonces, ¿quién lo impide? Porque ahí es que yo no entiendo. Si parte del PLD está de acuerdo, esos partidos, sí. Lo que pasa, y el sector empresarial también, ¿quién es que lo impide? Lo que pasa, Séame Luisín, sincero como usted lo siempre. que pasa, Luisín, Ajá. que había un elemento que era lo que impedía la materialización de esa reforma, la reelección, mi hermano. Pero Sí. ya no hay revisión. Perdón, a yo voy. Excluida la reelección, yo no creo que haya mayores inconvenientes en caso de que se someta el proyecto de ley que convocaría a la Asamblea a que sea aprobado. Doctor, usted ha señalado los errores, lo mencionaba ahora, un error del sector de Fernández sobre no darle la dimensión que tiene el licenciado Medina, el presidente de la República, en la coyuntura actual electoral. Sin embargo, algo que yo y muchos no considero un error, que tal vez fue esas marchas, ese acoso al Congreso en un momento determinado, declaraciones suyas posteriores ha dado espacio a que el leonelismo diga teníamos razón. Como usted planteó que la reelección estuvo a punto de darse, que hubo un proyecto. Ellos dicen ahora, bueno, mira, el mismo Reinaldo lo admite, que si no hubiéramos hecho todo esto, hubiera pasado la reelección. ¿Fue o no fue un error entonces de Fernández encabezar esa oposición a la reforma constitucional? Yo no estuve de acuerdo, en lo personal, con el proceder que hubo. Pero si no lo hubieran hecho, parecería que iban a colar la reforma. No, la sensatez del presidente, primo. ¿No fue la por llamada de allá afuera? No, de ninguna manera. La sensatez del eso. presidente. Ni la marcha de Leonel al Congreso, no fue La eso. sensatez del presidente de la República, que él entendía que dadas las condiciones que existían en ese momento, si carecía de legitimidad, él no la quería de esa forma. Y nosotros estuvimos de acuerdo en ese sentido. La sensatez del presidente primó mucho. ¿Y cómo es que entonces estaba listo y que Charlie Mariotti iba a dormir en el Congreso para eso? ¿Cómo fue ese tema ahí? Porque usted que se ríe, el único que sabía todo eso. ¿Es verdad que Charlie iba a dormir en el Congreso? Durmió. Y entonces, ¿y cómo se devolvió Amaneció en esto? su oficina en el Senado. Y cuando yo llego, todo a Charlie acostado en un sillón. ¿Y qué es esto, Charlie? No, que tuve que amanecer y venir aquí. No, pero eso lo hubo. Esa conducta que usted dice que rechaza, que no aprueba, del sector de Leonel en esos días, ¿usted cree que tendrá qué tantas consecuencias para la unidad del PLD? ¿Qué tan graves serán las consecuencias para la unidad del PLD? Bueno, ya yo decía hace un momento, en otra parte de la entrevista, que la cohesión y la unidad son la garantía del triunfo, o han sido las garantías del triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo entiendo que por encima de cualquier interés personal que pudiera tener un dirigente o un militante, está esa situación. Y el PLD sigue conservando mucha fortaleza en la simpatía de la población dominicana
El PLD se mueve alrededor de entre el 50 y el 53% de aceptación en el electorado nacional. Pero entonces hay una radiografía y vamos por parte. ¿Qué usted entiende que debe pasar en la elección del Congreso de la República? Digamos, ¿qué se estima? Porque hay quienes dicen que una cosa es la elección separada y otra junta, y además cómo afecta haber eliminado el arrastre que ya se decidió por el Tribunal Constitucional. ¿Usted piensa que va a mantener la mayoría el PLD? Sí, yo entiendo que sí. Partiendo por una parte de lo que decía de la fortaleza... Pero es que está manca la oposición. No existe la oposición. Existe, pero ellos quisieran crecer, pero el PLD no lo deja crecer. Es que el PLD es un partido que mantiene alrededor de más de un 50% de aceptación en el electorado nacional. Eso es lo que ocurre. Ustedes tienen ahora 27 senadores, casi... ¿Cuántos senadores tienen ahora? Sacamos 28. 28. ¿Usted aspira a que se mantenga ese mapa? Usted entiende, perdón, no que aspira. ¿Cuál es? O volver a la del 10, cuando sacamos 31. De 32. Solamente amable no. ¿Y a nivel municipal, a nivel de alcaldías? Mantener también la hegemonía que tiene el PLD y recuperar algunas plazas, como la de la capital, como la de San Francisco, como la de La Vega, entre otras. Licenciado, ¿cómo valora usted el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral de cara al proceso? Yo creo que es bien, muy bien. Falta un poco más de difusión hacia la población de cómo se va a votar, pero creo que han venido haciendo algunos ensayos y yo creo que lo veo muy bien. No tengo reparo sobre el particular. ¿Y el sistema nuevo de votación? La forma... A eso que me refiero, que debería difundirse un poco más. Existe una campaña. ¿Usted lo ha visto, lo ha probado, le genera confianza? Sí, lo hemos visto y lo probado. Ellos nos hicieron un ensayo al comité político en la Casa Nacional del partido y los resultados fueron óptimos. Hablando del comité político, ¿le entregaron el acta de función ya del comité político? Lo que pasa es que por lo regular... ¿Y por qué acta de defunción? Se murió eso. No se ha muerto. No. Pero usted es el coordinador de eso y usted va a dejar que se murió. Por lo menos no lo han enterrado, pero muerto mire, está. mire lo que ocurre. Estará ahí, sin enterrar. Es un muerto sin enterrar. No, miren lo que ocurre. Cuando en el PLD está abierto un proceso interno electoral, por lo regular, la comisión que tiene a su cargo la dirección de ese proceso electoral interno es quien asume la dirección de eso. Tanto es así que fíjense en la última reunión del Comité Central para la escogencia de manera oficial de los precandidatos. ¿Quién dirigió esa reunión del Comité Central? No fue el Comité Político, fue la Comisión Electoral que coordina el compañero Lidio Cadet. Eso es lo que ocurre, Oscar, que, insisto y reitero, cuando hay procesos electorales internos abiertos, quien pasa a la dirección de todo ese proceso es la Comisión Electoral que se consume en particular. Confirmó más bien, algo que había dicho el presidente Fernández, el presidente del partido, de que no intentó que se reuniera el comité político, no se pudo, para definir el asunto de la Cámara. De los bufetes directivos, usted sabe que siempre se define antes. No se hizo ahora. No, porque hubo inconveniente que había una matrícula de integrantes del comité político que se excusaron. Eso fue lo que ocurrió. Y no fue una excusa ahí rarísima. No, de ninguna manera. Bueno, ¿y cuándo se reúne el comité político entonces? Bueno, vamos a esperar que pase el proceso electoral interno. Porque ya decía que la Comisión Electoral tiene a su cargo la dirección de este proceso, pero si procede, lo que hace Leonel es que me llame y yo convoco. Pasadas las elecciones, lo que se espera es un Congreso que renueve las estructuras de ese partido, que tienen 20 años sin renovación. Así es, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y es lo que va a pasar? Debe pasar, empezando por la elección de otro secretario general. Porque ya está bueno que Reinaldo esté al frente. Usted no regresa ya Mucho ya, debe venir otro compañero u otra compañera. ¿Y en la presidencia del PLD? Hay que preguntárselo a Leonel. Yo estoy hablando del secretario general. No, un momentico. O sea, usted ha dicho que es necesario renovar la dirigencia. Sí, yo entiendo que sí. Eso siempre se viene produciendo y yo entiendo que otro secretario general se escogerá cuando se celebre el proceso eleccionario interno. En el caso del Distrito Nacional de la senaduría, que usted es el actual senador, ¿te favorece a alguno de los candidatos? ¿Cómo ve usted eso? Tienen que mantener esa plaza, pero tienen adverso el tema de la alcaldía. Ahora que tú mencionas el caso de la senaduría del Distrito Nacional, Sí. yo quiero hacer la siguiente precisión.
Nosotros hemos salido 3 veces electos y ninguna de esas 3 veces fue por arrastre. Eso quería preguntarle. Ninguna de esas 3 veces fue por arrastre, todo lo contrario. En las últimas elecciones del 16, a nosotros nos marcaron más de 120.000 electores de manera exclusiva, lo que implicó que nosotros arrastráramos a una diputada en la circunscripción 1 y a otra diputada en la circunscripción número 3. Hay varios compañeros que se han inscrito como precandidatos. Roberto Salcedo, Rafael Paz, Guarocuya Félix, José Manuel Hernández y Eli, ¿cuál es el apellido de Eli? Eli Fernández. Ellos están aspirando a Usted no está trabajando para ninguno. No, yo estoy trabajando para mí, Luis. No favorece ninguno. Licenciado, no favorece ninguno. No pudiera favorecerlo porque acuérdate que yo soy secretario general. Muy bien. Licenciado, Temístocles Clemontá. No estaría bien. El ingeniero Temístocles Clemontá dice que en el PLD hay que dejarse de hipocresía, que el PLD está dividido y que no es posible reconciliar a Danilo con Leonel. Existen diferencias que se han acentuado en ocasión del proceso electoral interno, pero yo insisto y reitero que nosotros nos pondremos de acuerdo para salir airosos en las elecciones del año que viene, sin lugar a dudas. ¿Usted confía en la unidad del PLD? Que no tenemos de otra para ganar las elecciones del año que viene. Suerte en su proyecto. 30 segundos, la próxima actividad de usted como... Así. El jueves, si Dorian lo permite, el jueves en la mañana tenemos un desayuno que está organizando mi esposa, Ingrid Mendoza, para mujeres. Ese mismo día, en horas de la tarde, tenemos un encuentro regional en San Pedro de Macorís. El viernes estaremos en Santiago y el sábado estaremos por las provincias María Trinidad Sánchez, Duarte y el nordeste del país. Muy bien, mucha suerte. Gracias a Reinaldo Pared Pérez por estar con nosotros. Han visto ustedes su programa de gobierno y todo lo que esto implica para fines de conocer su proyecto presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Me salió el informe del Centro de Huracanes de las 8 de la mañana. Correcto. Sobre Dorian. Continúa con la misma trayectoria y la misma proyección, ya habiendo prácticamente salido de las islitas. Continúa con la misma trayectoria de tocar la República Dominicana como tormenta tropical en la costa este las primeras horas del jueves, la madrugada del jueves. Es la proyección que hay todavía en el mapa, aunque hay que ver un poquito más adelante lo que diga meteorología en su informe, que imagino que estará en los próximos minutos, ya estará disponible. Atento a esta situación, seguimiento de Dorian. Gracias nuevamente, Reinaldo Pared Pérez. Señores, nos vamos a ver mañana a partir de las 5 de la madrugada. Gracias por su atención.